Sean todos bienvenidos a este tercer episodio de su podcast llamado Dos músicos con mucha historia. Mi nombre es Carlos Zúñiga y estoy aquí con mi gran amigo, compañero, compísima, Antonio Padilla, y junto a una invitada, donde juntos hablaremos y les platicaremos sobre arte, cultura, música e historia. ¿Qué tal, Padilla? ¿Cómo estás? Bien, mi hermano. Bien, la neta, muy emocionado. Ay, mi befo. Somos befos, ¿no? Mi hermano del alma, separados de la misma madre al nacer, pero bueno. O de otra, no sabemos, ¿no? No sabemos. Pero bastante contento, la verdad, de iniciar este tercer ya, episodio, ¿verdad? Porque la neta, qué chido ir aprendiendo, porque según yo conocía de los temas que hemos estado compartiendo, que vamos a seguir compartiendo, y de repente te encuentras con un dato que te lleva a otra cosa y otra cosa y otra cosa, y de repente hablas de una y te tiras a infinidad de temas. Que yo no conocía mucho de la literatura, pero no, aprendí muchísimo ahí. La neta está muy, muy chido. Y bueno, te cuento, güey, que fíjate que tenemos ya 51 suscriptores. 50 suscriptores. Sí, vamos a contarle a la gente que si llegamos a 60, es más, si llegamos a 100, yo creo que sí llegamos a 100, ¿no? Sí, si llegamos a 100, fácil. Un giveaway de un Six y un paquetazo. Un paquetazo para que amarre. Es más, que lo pueden escoger, ya sea el naranja, verde, morado, azul, el que ustedes quieran. Obvio, esténse atentos ahí, toda la raza que nos está siguiendo, síganos en el canal, muy atenta, denle clic a la campanita, chingada, ahí a la campanita y pues les va a caer también platicarles sobre esta temporada, ¿no? De que claro. el por qué nos estamos enfocando tanto en estos temas, ¿no? Como el concepto del arte o el de la literatura. Pues obviamente queremos primero abarcar todo lo que es estas bellas artes y ya después, más adelante, poder escoger algún tema en específico. Sí, les tendremos algunas sorpresitas de cómo vamos a ir a lo mejor de una manera random escogiendo los temas, pero ahorita está temático, las bellas artes, aspectos muy generales porque es un océano de conocimientos y está canijo. Pero bueno. Y bueno, a lo mejor llegamos a 100 suscriptores. Ojalá gracias a nuestra invitada. Eso, chica, yo creo que sí. Con nosotros una persona muy especial, una queridísima amiga, Vianey del Real. Hola, Vianey, ¿cómo estás? Hola, muy bien, gracias por la invitación. No, gracias a ti por aceptar. Sí. De nada. Pero platícanos qué es lo que haces, a qué te dedicas, que hoy ya con esto la gente se va a enterar de qué es el tema. Bueno, soy arquitecto. Ajá. Obviamente me dedico a la arquitectura y todo lo relacionado con la construcción, diseños, proyectos. Ajá. Claro. Así es, su mismo nombre lo dice. Sí, hay uno aquí, todo lerdo. Sí, así es, a eso me dedico. Muy bien, entonces hoy vamos a aprender muchísimo, Padilla. No lo dudo. Me quedé pensando y pensando me quedé. Comenzamos. Todos los animales buscan o fabrican sus propias guaridas. La construcción, pues considerada simplemente como cobijo, nace de un instinto primario o animal. Sin embargo, la racionalidad hace que el hombre, con los materiales de que dispone y las circunstancias en que vive, busque las mejores soluciones constructivas y que ya en la construcción ponga un sello suyo de creatividad. Cuando un hombre, para conmemorar un acontecimiento, distribuye ordenadamente unas piedras que quedarán allí como testigo de las generaciones venideras, está haciendo una arquitectura, cuyo valor de signo no tiene ya nada que ver con la protección ni con el acogimiento vital. El mensaje artístico de la arquitectura nace con la arquitectura misma y consiste principalmente en su significación como ámbito humano, con todos los elementos constructivos y decorativos que definen los ambientes. Hoy hablaremos sobre arquitectura. Qué impresión. ¿Qué tal con este tema, Padilla? Hombre, para empezar, ya con la voz que lo dices, güey, te quedas así como que... Ay, sí, cuéntame más, chica. No, pero bastante, mira, me llama mucho la atención, es bastante interesante cómo de algo tan funcional como era la construcción de
un hogar, de una cueva, me imagino los primeros hombres. O de unas albercas, hechas por 3 filipinos, ¿no? Sí, con un solo palito, güey. Solo palito, impresión. En Facebook a las 2, 3 de la mañana, ¿no? Sí, no, o sea, yo me quedo, no, o sea, ¿qué onda? Necesito un palito de eso, güey. No, necesito 3 filipinos. Para que me construyan una alberca. Es posible, pero me deja inquieto cómo de eso pasamos de la simple utilidad o la funcionalidad que tiene a que ya sea algo conmemorativo, algo que dure muchísimos años, algo que esté ahí, que simbolice a lo mejor un hecho histórico, a lo mejor que haga referencia a un personaje, a una persona, ¿no? Que yo creo que más adelante vamos a tener ahí unos ejemplos para compartir. Y digo, wow, cómo funciona nuestra mente, y es todo un rollo, todo un caos, que tenemos una idea y luego la cambiamos para otra y le damos este concepto pues de belleza, ¿no? Pero aquí pues la experta es Vianey. Sí, es la que nos va a decir. ¿Nos puedes hablar un poquito de arquitectura? De arquitectura. O de lo que escuchaste ahorita que nos contó Carlos. Bueno, lo que pasa es que sí, realmente, como lo estaban comentando, la arquitectura es muy amplia. O sea, puedes agarrar diversos materiales y construir algo bello, pero también la belleza es muy, ahora sí que subjetiva. Entonces, para alguien puede ser la gran obra del siglo y para alguien puede ser algo totalmente un desecho, por decirlo así. Y sí, le imprimes tu sello, pero la arquitectura tiene esa nobleza de que también le imprimes el sello de tu cliente. Llámese una persona común y corriente hasta gobierno, en su tiempo lo que viene siendo gente más importante como los papas, los reyes. Entonces ahí es donde vas conjugando los criterios y también el desarrollo de la época en la que estás haciendo ese tipo de arquitectura. Oye, es cierto, no lo había pensado desde esa perspectiva, que no nada más es la creatividad del ser, del que está haciendo esa arquitectura. Exactamente, sino la petición, la idea, su ideología también, sus creencias y demás, que influyen en esa obra arquitectónica. Sí, es la diferencia del resto de las artes. Bueno, una de las diferencias. Sí, es. Porque lo demás es más individualista, creo. Sí, y como todas las bellas artes, pues perdura a través del tiempo. Sí. Pues tiene que, si no sería, creo, que bella arte. Claro. Pero, bueno, ¿qué más nos puedes compartir, Claro. Carlos? A ver, cuéntanos, abuelito. A ver. En sentido estricto, la arquitectura se puede definir como el arte o la ciencia de proyectar y construir edificios perdurables. Integra en sí misma un fin estético con un claro fin utilitario. Por tanto, presenta un aspecto técnico que sigue reglas propias de su asociado, la construcción, con el objeto de crear obras adecuadas a su propósito, al tiempo que, como arte, debe ser capaz de provocar un placer estético. Un placer estético, Padilla. Creo que hay algún edificio Pensé en muchos, pero que te cause a ti un placer estético. Pero solo eran placeres estéticos. Fíjate, yo he tenido la oportunidad de viajar por el país. No digo que así, súper guay, no manches, ¿verdad? Pero por lo menos he ido a algunas de las capitales de ciertos estados. Y me quedo con la arquitectura que disfruto mucho del centro histórico de la ciudad de Morelia, Michoacán. Me gusta esa arquitectura colonial. La primera vez que la vi me quedé de, no mames, qué chingón. Bueno, no puedo expresar otra palabra de momento, pero sí me quedé bastante impresionado. La verdad me apantalló. Y otra que disfruté mucho, que me fue muy placentera, pero también que me causó como una incógnita de que, bueno, es que no creo que lo hayan pensado ellos así, ¿no? Para causarme a mí un placer estético. O no lo sé, ¿no? ¿Quién sabe? Pero son las pirámides de Teotihuacán, perdón. Y la verdad es que yo quedé me quedé atónito ver las estructuras así enormes. Verlas en foto definitivamente es maravilloso, pero nunca me imaginé que me impresionarían de esa manera, ¿no? Esa magnitud. No cabe duda que las civilizaciones antiguas tenían grandes habilidades para expresar la construcción también. Sí, expresarse mediante estas artes. Pero yo le quiero preguntar, aprovechando que está bien aquí, porque la neta vamos a aprovechar, o sea, no tenemos invitado, güey, de por sí, no, que tú, la duda que me acoge, ¿tú cómo ves la arquitectura como arte? ¿O tú qué opinas? Porque nos decías, bueno, es que la arquitectura y puede influir otra persona y demás, y es esto, pero ¿tú cómo la ves? ¿Tú la ves como una mera herramienta que nos funciona para el día a día?
La arquitectura yo sí la considero un arte, o sea, 100% desde que me nació la curiosidad por esta parte del diseño principalmente. Sí lo veo porque te involucra todos los aspectos del proceso creativo que viven las demás artes. Desde el estar, pues ahora sí que pensando qué es lo que vas a hacer, el diseño, la proyección, el pensar en las necesidades de tu proyecto, de tu cliente en este caso también, y todo lo que involucra ahora sí que integrarle la belleza y el decir, esto que voy a transmitir en mi plano, lo vas a ver en un futuro construido y vas a saber que esa obra va a trascender. Normalmente los arquitectos no diseñamos para 5 años, 10 años, sino sabemos que vamos a hacer una obra que va a durar mínimo 50 años y que eso va a servir a 2 generaciones fácilmente. Entonces, eso es lo importante. Y sí, es un proceso creativo demasiado frustrante a veces, pero como todo arte la vives. Si no hay frustración, si no hay frustración, no hay diversión. No es arte. No funciona, sí, así no, es. Mira, pero sí. Qué impresionante, qué chido. Porque precisamente uno se queda con la idea de, pues es que me llega en pantalla, ¿no? Y que me digas, esto ha durado 100, 200 años, pero yo soy el espectador. Pero que tú me digas, no, es que desde que yo lo pienso, lo proyecto, lo diseño, va con esa función y así, y ojalá que apantalle a alguien. Pues digo, no, qué chingón cómo se crea esta cohesión, esta conexión, ¿no? Así es. Pero, pues bueno, yo quiero seguir disfrutando más. Síguenos compartiendo, Carlos, a ver, ¿qué onda? ¿Qué traes? Bueno, la historia de la arquitectura podemos dividirla en varios periodos históricos que sellaron las bases para la construcción de numerosas estructuras arquitectónicas que forman parte de la historia de la humanidad. La historia de la arquitectura es el registro de los esfuerzos del hombre por construir edificaciones para elevar el alma hacia lo divino, trazar el origen, crecimiento y declive de los estilos arquitectónicos que han prevalecido en diferentes zonas y eras, y cómo estos estilos reflejaron los grandes momentos de la civilización. Fíjate aquí, Padilla, que algo que se me hace muy interesante es que la arquitectura empezó como tarea principal el construir templos para venerar a los dioses. Y claro, nos encontrábamos en la era del ídolo, donde en Mesopotamia se construían estos grandes síguras de 7 pisos, donde al final del piso tenían una estatua de cierto dios para darle reverencia alguna. Y en Egipto, pues los grandes templos o las pirámides, y en Grecia con los templos también, aunque en sí no solían servir como un lugar de culto, ya que la veneración del dios, así como los sacrificios a él dedicados, se realizaban pues fuera de ellos. Oye, es que ya lo comentábamos, ¿no? El contexto, la idea de la persona, definitivamente en una sociedad antigua donde todo se explicaba mediante las deidades, ¿no? Sí. Que ya lo vimos también en el podcast anterior, cómo la escritura nos llegó mediante un dios. Un dios. ¿No? La diosa Inanna se la robó a Enki. Pues aquí igual, ¿no? Ellos yo creo que trataban de conmemorarlos por, no sé, supongo que agradecidos de todas las, ahora sí que, pues riquezas que se pudiesen tener de la vida. No hablo de riquezas de dinero, de oro, sino de las riquezas de estoy vivo, estamos aquí, se puede disfrutar de tantas sí, y aparte maravillas. había como que otro tipo de riquezas en ese tiempo, ¿no? La agricultura, ganadería. Sí, por supuesto, que te comparto unos de mis cacaos, así como intercambiábamos cacaos. Ajá. Y ya, o sea, como miles de dólares, según yo. Pero fíjate, creo que mucho influye también ciertas necesidades que se tenían en ese momento, como pues eso, ¿no? La explicación de su naturaleza. Sí. Ellos estaban en el desierto, estaban en cierta zona geográfica y por qué el cielo es así, por qué las estrellas y por qué esto. Y bueno, tener que agradecer a estos dioses pues era parte de su día a día. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Pues con la misma inmensidad, creo yo. Por eso son tan inmensas las pirámides o el tipo de construcciones. Eso es lo que yo opino. La neta, nunca vamos a saber qué pensaban. Pero digo, pues con la misma magnificencia que tienen ellos, pues yo también les hago ahí una muestra, ¿no? Claro. Y te voy a compartir, fíjate, ahorita que hablamos de civilizaciones antiguas, un dato curioso sobre el primer monumento de piedra construido. ¿Sabías que fue creado por Imhotep? Y que de hecho este personaje Imhotep, muy importante para la cultura egipcia, fue de los pocos considerados como un dios.
Él fue un visir, les contamos aquí a los radioescuchas, que no estamos en la radio, ¿eh? Pero me gusta la palabra. Sí, de hecho a mí también, radioescuchas. Aquí por la 93.1416 les platicamos, les compartimos que Imhotep fue visir del faraón Djoser. Además, ellos vivieron en la tercera dinastía egipcia y fue famoso, no nada más el vato era médico, sino también fue arquitecto, astrónomo y administrador. Como Barbie, ¿no? Así de todo. Sí, astronauta, doctora, arquitecta. Todo, Barbie, todo. Entonces, Imhotep todo también el vato, ¿no? Chido. Hasta pelear con Brendan Fraser, ¿no? Imagínate, sí, o sea... No nada más era arquitecto, también era actor. Digo, porque a lo mejor lo van a recordar por cierta película de cierta momia, pero no estamos hablando de ese. Supongo que de ahí se inspiraron, ¿no? Y creo que de las pirámides más famosas, como es la pirámide escalonada de Djoser, pues fue de las primeras construidas en el antiguo Egipto y pues esta fue hecha por Imhotep. Y como ya les dije, este también fue el primer monumento construido en piedra, pues por el hombre. Sí, y fíjate, algo que se me hace muy chido de los egipcios, bueno, de todas las civilizaciones, pero ahorita hablando de los egipcios con Imhotep, esta pirámide, o sea, bueno, las pirámides ellos las usaban para obviamente poner los restos de los faraones ahí, ¿no? Porque creían mucho en la vida después de la muerte. Primero, antes de las pirámides eran unas mastabas, que eran como algo más subterráneo, a lo mejor como lo que tenemos aquí, ¿no? De que está tu lápida, tu tumba y está un pozo, ¿no? Y esta pirámide escalonada, antes de pirámides triangulares como estaban así, eran como por pisos, o sea, era un cuadrito muy grande, luego un cuadrito más chiquito, y luego más chiquito y más chiquito. No manches, fíjate, ¿sí? No tenía ni idea. Ay, qué pinches de esos egipcios se andan con bien lujosos los vatos, sí, que no se andaban con la verdad. Pero entonces casi podemos decir que los arquitectos son como dioses. Claro que sí. Claro que sí. Claro que creamos. Sí. Obvia, mi ciela, obvia. De hecho dice, somos dioses. Somos dioses. No, casi somos dioses. ¿Tú cómo ves, Diane? ¿Crees que, o más bien no crees? Yo creo que a lo mejor nos puedes asegurar si sí o no. ¿Hay algo que los egipcios nos hayan heredado de su arquitectura que sea funcional todavía en estos tiempos? Wow. En cuestiones de, bueno, a la percepción, lo que comenta Carlos, lo que son las cámaras subterráneas, eso sí todavía se utiliza hasta la fecha. En cuestiones de la parte, pues ahora sí que funcional, resistencias en ingenierías de lo del suelo, cómo realmente contener toda la masa subterránea para que no te vaya a dañar las estructuras que estás haciendo por debajo del suelo. Yo siento que esa pudiera haber sido una de las partes. Y sobre todo la utilización de los materiales. Sí. El cómo la forma, la colocación de las piedras que te está involucrando. Igual orientaciones. Yo creo que una de las partes importantes es la orientación al sol, que te involucra calentamiento de la vivienda, hablando ya específicamente de viviendas, calentamiento de edificios, donde los vientos predominantes, que realmente tu vivienda sea acogedora, eso también son de las partes que pudiéramos considerar heredadas. Qué chingón, nomás. Vaya dato perturbador, diría cierto videoblogger, ¿verdad? Que ojalá también nos patrocine el vato, pero qué impresión. Yo lo único que sabía de herencia, a lo mejor no egipcia, pero sí antigua, yo creo que conocen todos este viejo dicho de que todos los caminos conducen a Roma, y es porque ellos eran buenos construyendo caminos, no urbanistas. Ajá, exactamente. Fue un datillo ahí que de repente llegó a mí, que digo, wow, entonces pues de ahí viene ese dicho, no es porque realmente todos los caminos lleven para allá. Que de hecho creo que si agarras aquí por la Insurgentes vas a llegar a... Bueno, no, si agarras... No, ¿sabes qué? Hay que traernos unos romanos para Catepec porque las calles están medias como que... Sí, ya se necesita, compa. Bueno, geográfica y cronológicamente, la arquitectura parece haberse originado en el Valle del Nilo. Un segundo centro de desarrollo se encontraba en el Valle del Tigris y Éufrates, que no influenciados por el arte antiguo egipcio. Fíjate, Padilla, aquí yo tengo una duda y también se la comparto bien, obviamente. Aquí me dice que la arquitectura se originó en Mesopotamia. Pues no es cierto. Con las construcciones de ciudades, canales y templos. Pero, ¿qué pasa con la prehistoria? Sabemos
que los primeros hombres eran nómadas, no tenían que construir porque cambiaban obviamente de lugar, de cuevas. Pero ¿qué pasa? Bueno, eso estamos hablando del hombre en el paleolítico. Pero ¿qué pasa con el mesolítico, con el neolítico? Ya era una comunidad establecida, cazando, sembrando. ¿Qué podemos decir de las construcciones megalíticas? Que las construcciones del megalitismo tuvieron varias funciones también, en albergar enterramientos colectivos, construir santuarios o delimitar los asentamientos de las distintas comunidades. No, pues ahí sí no sé, ¿no? No sabes nada, qué bueno que me invitaron. Aquí, por supuesto, aquí una de las preguntas es ¿desde cuándo podemos considerar una arquitectura? Yo siento que desde la parte constructiva, el arquitecto sí, bueno, ahora sí que la construcción nació desde la prehistoria. A pesar de que te involucren al hombre prehistórico como en cavernas, yo siento que no todo el tiempo pudieron haber encontrado ese tipo de refugios o no había la suficiente capacidad para albergar a todos. Entonces, desde que el hombre pudo haber visto pedazos de madera, pieles, huesos, dice, yo puedo hacer algo para refugiarme, y hace sus chozas, que se puede considerar ya el inicio de la arquitectura en cuestiones del sentido estricto de construcción y la utilización de materiales para tu refugio. Entonces ahí empieza, dices, ok, a lo mejor yo mi chocita me la puedo llevar, la puedo trasladar, te vuelves a sentar en algún otro lugar, levantas y sigues utilizando ese tipo de construcción. Entonces yo siento que desde ese punto ya podemos llamarle un tipo de arquitectura funcional. Entonces es algo muy interesante que pudiera quedarse ahí asentado. Ah, qué chingón. Vamos haciendo nosotros nuestro propio libro al respecto de la arquitectura porque no encontrábamos nada de datos. Sí. Y ahora sí que de las construcciones las megalíticas siempre fueron, yo siento que fueron más que nada para cuestiones ya de adoración, ahora sí división, porque así que tú digas para protección misma del usuario. No, entonces ahí sí ya entra otra parte de la arquitectura que es más que nada estética. Aún nos encontramos en la era del ídolo. Sí, no. Y bueno, sí, ciertamente. Ya sería más como viajar a la actualidad, hacernos un recorrido en el tiempo. Y a lo mejor cabería también preguntar en qué momento la arquitectura, que no es para ser habitada, cabe como arquitectura. O sea, porque pues en principio fue funcional, pero cuando no es funcional, o siempre tiene que ser funcional. Es ahí donde ya entran las peleas eternas entre lo estético y lo funcional. Los ingenieros, ¿verdad? Ingenieros arquitectos. Esa es la eterna pelea entre ellos dos. Qué bárbaros. No, hombre, qué impresión. Mira, yo sabía que Carlos una vez me estaba platicando de un chavo. Un chavillo ahí en Cotorrón que se llama Marco Marco Vitruvio. Platícanos, porque creo que entra un poquito en tema. Como que todo lo esto. conozco. Sí. Como que sí, De hecho, el tratadista y arquitecto romano Marco Vitruvio fijó en el siglo I a.C. las 3 condiciones básicas de la arquitectura, que es la firmitas, utilitas y venustas, que es la resistencia, la funcionalidad y la belleza. Siguiendo estas premisas, en todas las culturas la arquitectura se ha materializado con unas características peculiares. ¿Qué piensas, Padilla, sobre yo este pienso tratado? que... ¿Crees que actualmente se sigue usando lo que platicamos? Bueno, de eso yo creo que sí. Yo iba a decir de que firmita, siento que era una firmita muy chiquita. Perdón, el chiste el muy sello de creatividad. Sí. Una firmilla por un lado. Definitivamente, mira, Vianey, yo creo que es la experta y nos va a aclarar más, pero de lo que yo le puedo compartir, a ver si ella me dice si estás en lo correcto o no. Que se sigue utilizando, sí, porque me hablas de firmitas que es resistencia, pues ni modo que, imagínate aquí que se nos caía todo esto encima. O lo que ya nos compartía, es que no voy a hacerte un edificio, no voy a hacerte una construcción o una obra para 5 años, estamos pensando en un mínimo de 50. Entonces ahí entra la resistencia. La utilidad, creo que aunque a lo mejor nunca sea la misma utilidad o la misma función, pero funciona para algo, entonces igual entra. Y creo que la que está más a cuestión de la subjetividad pues es la belleza, porque puede ser que no sea bello, pero sea muy funcional y sea pues muy resistente. Entonces ahí yo creo que ya la belleza va a depender pues, del pasar de los tiempos, las ideologías, los contextos y demás. No sé, ¿qué onda, mi Arqui? Pues eso es...
Porque aquí vamos a dar tus chalanes. Que sí, se me sentía en la construcción, en la obra ahí, directo. Con una caguama a un lado. Sí, o sea, ¿dónde está? A mí me dan agüita. Juan, saca la mezcla, güey. Órale. No, pues realmente esos tres conceptos hasta la fecha sí se siguen usando, obviamente, y son los que rigen principalmente cuando uno está pequeñito estudiando la carrera. Te dicen que te debes enfocar siempre en la parte de la belleza y la funcionabilidad, pero como en todo, pues están las corrientes de la arquitectura, que hay arquitectos que se enfocan 100% en lo estético, que igual, como decimos, es muy subjetivo, pero a la hora de que estás diseñando, pues hay ciertos principios que te rigen, a pesar de que estamos hablando de estética. Y hay otros arquitectos que se van 100% por la funcionalidad, y muy pocos son los que logran el equilibrio en ambas partes. Volvemos como ejemplo de lo que les comentaba de los vientos, de la orientación del sol. A lo mejor para mí, que soy funcional estético, si yo oriento una vivienda para cierto lugar, el que es estético decir, oye, pero es que aquí no van a ver la gran fachada que diseñaste. O sea, realmente sí, como en todo, se rige por corrientes. Así es. ¿Qué por corriente? Ay, pues qué corrientes andamos. Nosotros somos bien corrientes. Escoge la tuya. Sí, corrientísimo. Sí. Pero ya veo. Donde no sabemos nada. Sí, no, es que no sabemos nada. Fíjate. Pero platícanos, Padilla. Sí, claro, compa, ¿cómo no? Mira, yo sabía, o de lo poquito que investigué, es que sí se siguen utilizando estas, pues, ¿qué son? Leyes, estos decretos, principios de marco, pero definitivamente va a haber cambios en distintas épocas, ya lo dijo Vianney, las corrientes influyen mucho, pero un punto muy, muy importante y que inclusive nos puede llevar, yo creo, a una mala práctica, que en esta época, en las distintas épocas, es la influencia a lo mejor de este otro ser creativo que ya nos mencionaba Vianney, que está a espaldas, ¿no? Es que yo te ordeno, yo soy tu cliente y lo quiero así. Y puede haber influencia política, o puede haber influencia de otro tipo, o religiosa, o simplemente civil, o alguien con un poder adquisitivo que mande construir, y eso pues nos hace cambios y creo que nos hace perder o que se degrade pues estos principios, ¿no? en sí, pero de que se siguen utilizando, creo que ahí están, ¿no? Siguen existiendo. Y me recuerda mucho un suceso que pasó hace poco, creo que el año pasado, si no me falla, que es lo de que se quemó la Catedral de Notre Dame. Y digo, yo creo que ahí influyó mucho en cómo estaba construida lo que querían, ¿no? Lo que se quería de la iglesia en ese momento, de esa catedral, los vitrales y tal, y las, no me acuerdo cómo se llaman, iba a decir cúpulas, pero no, es que no tiene cúpula esa, bóvedas, creo que tienen bóvedas las catedrales, y me llamó un montón la atención que yo creo que en esa parte, fíjate qué tanto por detrás debe de influir mucho el arquitecto, ¿no? Cómo pues no se derrumbó totalmente, o sea, se empezó a quemar, pero no cayó todo, y digo, ok, seguramente quien ordenó dijo, es que yo quiero que haya vitrales, y yo quiero que entre luz, y yo quiero que así, y que haya más espacio, y podemos pensar que desde ahí pues hay una mala práctica, porque pues si me dejo influir por la persona y no le echo coco, pues eso puede valer camote. Pero es bien curioso cómo simple y sencillamente el hecho de que el arquitecto influya, o artista, ¿no? Me llama mucho la atención como en las columnas, no sé si sean columnas o sí, tiene columnas. Tiene columnas, tiene sus paredes. Y el hecho de que no se cayera fue lo que no me llamó un chingo la atención, y me puse a investigar y dije, no, qué vato, o sea, es un genio este arquitecto, qué bueno que no le hizo todo el caso al mundo, al cliente, la neta, para que no se lleve una mala práctica, de que los soportes que están por fuera son realmente los que sostienen, y si hubiera, no sé, arrojado agua o algo le hubiera pasado a esos soportes, realmente todo lo demás pues, hubiera valido camote, ¿no? Y pues nada, es un dato curioso que quería compartirles, nada más, que me hizo recordar como, ok, va a cambiar, sí, durante estos principios, durante épocas, pero definitivamente creo que forman base, no sé, a mí me hace como ignorante que soy, digo, esos tienen que formar base porque es resistencia, es la belleza y es su funcionalidad, ¿no? A pesar de las influencias que también pueda haber. Otro tema que va por ahí sobre este edificio
que está en Inglaterra, el walkie-talkie, no sé si lo conozcas. Es un rascacielos de 160 metros de altura que fue construido por el arquitecto uruguayo Rafael Viñoly y fue nombrado como el edificio más feo por la revista de arquitectura Building Design. Y justo como decía Bene, o sea, tiene que ver mucho así, por ejemplo, el material, la posición del sol y cosas así, porque algo muy curioso de que es un edificio como tiene la forma de un walkie-talkie y obviamente están con puras ventanas y obviamente le pega directamente el sol y toda esa área donde está ese edificio hace que se caliente todo. De hecho, estaba algo muy curioso de que estaba viendo en un video donde personas hasta cocinan un huevo ahí. Mijo, hoy vamos a ir a desayunar huevos al poquito. Mijo, ve y tiéndete la ropa porque hay buen sol en el walkie-talkie. Qué chingón, ve nomás. Qué impresión, el edificio más... El edificio más feo que es el edificio por la revista de arquitectura. Eso que la belleza es subjetiva. Ese es el paro de la belleza subjetiva. Sí. Es como también como la estética, lo bello de lo feo. Bueno, curiosito. Que lo curioso. Dice mi abuelita que lo curioso es pariente de lo feo, ¿no? Dejémosle que está curiosito. Sí, investiguen a nuestros escuchas ahí para que vean el walkie-talkie. El walkie-talkie. Y ustedes dirán si está feo o si no está feo, ¿verdad? Y bueno, algo muy importante de la arquitectura es el material que cumple, que son dos funciones, la constructiva y la ornamental. Tradicionalmente, estas funciones han ido ligadas a la habitual clasificación de los materiales en nobles, que es mármol, madera, etcétera, que pueden ir vistos, pero que no precisan revestimiento que los oculte, y los pobres, como el ladrillo, el hormigón, Carlos y Padilla también, así como también muy pobres, los materiales constructivos pueden ser clasificados según su origen. Así tenemos los materiales pétreos naturales, que es piedra de todo tipo, los materiales pétreos artificiales, piedra artificial, cerámica, vidrios, etc. Los materiales aglomerantes, cales y cementos, y aglomerados, hormigones, los metálicos, que es el hierro, el acero, materiales orgánicos, madera, corcho, y los plásticos. Aquí viene, ¿y tú cuál considerarías que es el mejor material para construcción? O sea, me imagino que todos son buenos y se usan según el tipo de construcción, pero para ti, ¿cuál es el mejor material para trabajar o para construir? Pues el más noble, que es el concreto. O sea, estamos hablando ya que el concreto es la unión de distintos materiales, cal, cemento, arena, etc. Bueno, perdón, cal no. Cemento, arena, grava. Perdón, me equivoqué. Que los maestros que no estén escuchando. Discúlpeme, maestros del tecnológico, no, eso no. Todos los arquitectos me aquí. puso nerviosa. ¿Yo? ¿Por qué? Porque estoy aquí al tema. Una disculpa en nombre de todos los arquitectos del mundo. Ok, rebobinemos. El concreto. Empecemos de nuevo este episodio. Por favor. El concreto es el más noble en cuestiones de la maleabilidad que te genera, pues el estar utilizándolo para cualquier tipo de construcción. Y obviamente obedece a las diferentes épocas en las que se ha estado desarrollando. Antes el mejor era el adobe, por ejemplo, que muchos ahorita te pueden decir, es que el adobe es muy corriente, pero pues cuando se empezó a utilizar, era para las construcciones de los grandes, o sea, de los nobles. Entonces, ahorita pues es muy fresco, etcétera. Pero en la actualidad sí, yo prefiero pues el concreto. Y un material que sea muy difícil de trabajar. Muy difícil. Oye, no me por su nobleza también el concreto. ¿El concreto? Caray. No, pero es que dependiendo de qué tipo de construcción, por ejemplo. O sea, para una vivienda el mejor es el concreto, pero en cuestiones de muros y todo eso, el ladrillo, por decirlo de alguna forma. Y el más difícil en una vivienda pues es el acero, pero te facilita ciertas cosas. Entonces es distinto en cuestiones del tipo de construcción. Qué impresión. En otras puede ser el cristal. Por ejemplo, hay estructuras que están 100% armadas. Cuidado de con los acero cricosos que nos están escuchando. Sí, no ese tipo de cristal. Exactamente, no ese tipo de cristal. No ese tipo de cristal, exactamente. No me imagino. Por favor. Tus clases en el TEC. Perdón, es que voy a cemento 2. Ay, no, reprobé. Y no ese tipo de cemento tampoco. Ya no sé si está qué arquitectónicos andamos, ¿no? ¿Qué tiene el agua? No sé. Sí, algo tiene. Esos patrocinadores, ¿no? Está bien vendido esta agua. Y bueno, además de los materiales, existen diversas formas de construir según el tiempo y el lugar.
La forma de construir depende del nivel tecnológico de la sociedad que construye y de las necesidades que esa sociedad manifiesta. En cualquier caso, el sistema constructivo utilizado por una comunidad refleja parte de su personalidad, puesto que al construirse pretende transformar el medio natural en un medio artificial, adaptado a las necesidades del hombre, y el proceso de transformación revela las necesidades a cuya solución conduce. Esto se me hace muy chido porque, por ejemplo, como lo que hablábamos de cada civilización también como que se especializó en algo, ¿no? Por ejemplo, en la prehistoria eran estos megalíticos y también, como dices, con las cabañas. En Mesopotamia empezaron este sistema de canales porque era una ciudad enorme rodeada y con la agricultura y la ganadería. En Egipto, pues las pirámides, ¿no? Porque querían conservar a sus dioses. En Grecia con estos órdenes, con estas columnas del jónico, dórico, el corintio. En Roma con el arco de medio punto. En la Edad Media estas bóvedas de cañón, y en el gótico pues con las catedrales, ¿no? Sí. Ahorita, ¿como qué tipo de construcciones crees que estamos como se está especializando? ¿Qué crees que vayamos a dejar para la generación dentro de 100 años? Pues es que actualmente hay bastantes estilos que se están manejando que están perdurando. Por ejemplo, tenemos en relación a la arquitectura tenemos ganadores de premios Pritzker, por ejemplo, que es como el equivalente al Nobel en la arquitectura, y cada año te están dando un premio, ¿no? O sea, escogen al mejor arquitecto y cada uno ha dejado una marca en el mundo. Ajá. Y tienen distintos estilos. Entonces hay una corriente arquitectónica que es el de constructivismo, que precisamente se trata como de algo que realmente no tiene forma, parece algo precisamente que lo deconstruiste, ¿no? Por eso su nombre. Y últimamente la arquitectura se está inclinando más a lo sustentable, a lo social, al que hay tantas personas en el mundo que ya no te voy a hacer una gran casa, sino me voy a enfocar a crearte viviendas verticales o las viviendas de interés social, pero obviamente adaptadas a una parte más humana y no el típico cuartito de 3x3 donde das un paso y ya estás en todos los espacios, ¿no? Ya estás que das un paso y ya es toda tu casa. Pero sí se está inclinando más a lo sustentable, ya sea en vivienda, en edificios para esparcimiento cultural, también en cualquier tipo de la clasificación de construcción se está inclinando más a lo sustentable. Irónicamente porque se sigue utilizando el concreto, que es súper dañino para el planeta, pero sí se está... O sea, es súper dañino para el planeta, es el mejor material para trabajar. Es muy noble. También es el peor material para trabajar. Sí, como con razón curioso. La nobleza desapareció. Sí. De hecho, una de las grandes cementeras del país, como parte de su proceso, yo creo que de daño a su moral y ética, dice, ok, sí, daño al planeta, pero vamos a hacer el premio a la mejor obra sustentable. No más, gracias. Entonces es como que, ok, daño al planeta, pero también voy a ayudar al planeta, no en igual medida, pero sigo contaminando. Pues sí, ¿no? De las contrariedades. Es que la verdad que es todo un reto, ¿no? La arquitectura, o sea, con eso que nos comentas, de que debe haber una sustentabilidad, de que debe de ser amable con el ambiente, de que debe de crear espacios públicos, de que la urbanidad está creciendo, o sea, pues la población crece y crece y crece. Y como un derecho humano se supone, tenemos derecho a la vivienda, ¿no? Exacto. Y no, pues está complicado. No, y la arquitectura obedece a la época en la que se está desarrollando, porque, por ejemplo, los arcos de medio punto se empezaron a desarrollar por la construcción de las iglesias, porque los sacerdotes decían, es que yo quiero espacios amplios, y la única forma estructural que había era soportados con grandes muros, o sea, muros de 60 centímetros de ancho, y él decía, los sacerdotes decían, no quiero, y quiero espacios abiertos. Entonces, la ingeniería de la arquitectura, válgame, empezó a desarrollar ese tipo de estructuras para tener espacios amplios y que se pudieran distribuir así las áreas. Entonces va evolucionando y ahorita yo siento que sí se está inclinando en todos los tipos de construcciones hasta lo sustentable. No manches. No, pues sí, entonces sí regresamos a la primera parte, sí, los arquitectos son dioses. Gracias, hasta claro, aquí terminamos. Fue un placer. Ya, fue un placer para todos. O sea, yo como músico, o no sé, desde la perspectiva, de repente, por ser creo que uno de los artes más abstractos, la música sí se me hace complejo
ver cómo influimos en nuestra sociedad, que obviamente hay una influencia, pero la arquitectura se ve que tiene una influencia directa, ¿no? Sí. O sea, totalmente, que llegamos al punto de que gracias les comparto, yo había visto un video hace poco donde explicaban lo magnífico, lo maravilloso que había sido de que en tu casa, pues antes las construcciones tenían la sala y la cocina donde mismo, y simplemente el hecho de hacer la cocina un cuarto aparte ya da higiene, ya te crea otro espacio más amplio, o sea, ya hay otro tipo de convivencia o de socialización que obviamente va a influir para un mejor desarrollo u otro tipo de desarrollo. Y bueno, si regresamos un poquito a lo de la higiene, pues obviamente nos da más... ¿cómo se llama esto? ¿Qué es vivir? ¿Qué es seguir viviendo? No, pues nos amplía el margen, ¿no? de mortandad, creo que no, mortandad no, creo que no es la palabra, pero bueno, llevamos más daños, hay menos daño, ¿no? O sea, en vez de que nuestro límite de vida sea por allá de los 40, en otras épocas, pues ahorita se ha alargado hasta decir, bueno, pues tenemos 70 años gracias a muchos avances, no nada más de la arquitectura seguramente, pero influye mucho, ¿no? Se me hace muy curioso, y pues todo ese ingenio que le tienen que meter está canijo. Sí, a crearte espacios cómodos, donde realmente te puedas desenvolver. Desde ahí, por eso les comentaba que el proceso creativo empieza desde el saber las necesidades de tu cliente y traspasarlas a un papel. Y sí. No, fíjate que también, ¿sabes en dónde he visto como esta parte importante de los espacios? Ahora con la pandemia, ¿cómo estamos? Simplemente decir un espacio de estudio que no se tenía pensado. Es que la sala se convirtió en tercero A. Ahora van a los arquitectos. Ahora ya, arquitecto, por favor. Y ahí están. Y no. Ahora todos se convirtieron en arquitectos y maestros. Sí, obvio, no, viejo, no, una cosa. Pero es súper importantísimo. Incluso hay libros de una psicología de los espacios. Psicología del color. Sí, no, del color que tú, o sea, cómo esté pintado. Es más, hasta el hecho de que cómo esté del switch, del apagador. Si está cerquita de la puerta, si no está cerquita de la puerta, si está cerca de tu cama o no, ¿qué onda? Y todo eso lo estudiamos nosotros. Realmente sí es una gama tan extensa de los arquitectos que te puedes desarrollar en muchas cosas. Sí, no, qué impresión. Gracias. Sí, de nada. El gusto es tuyo. Pero viejo, yo quiero que nos compartas unas curiosidades que tú me habías prometido que les claro que sí, aquí a la raza. Curiosidades, ojalá y se te hagan muy curiosas, ¿eh? Vamos a ver. Aquí somos bien curiosos. Bien curiosos, dice. No, curiosos no, porque es primo de lo feo, güey. Sí. Bueno, la primera dice, la arquitectura fue deporte olímpico hasta mediados del siglo XX. La arquitectura junto a otras partes como otras artes, como la literatura, la música, la pintura y la escultura formó parte de las llamadas competiciones de arte de los Juegos Olímpicos desde 1912 a 1948, o sea, desde que zarpó el Titanic. ¿Tú hubieras participado bien? Sí, yo creo que sí. Los Juegos Olímpicos, imagínate qué chingón. Donde dice que la única condición era en que las piezas presentadas estuviesen relacionadas con el deporte. O sea, tenías que hacer una arquitectura relacionada a las Olimpiadas. Arquitectura del deporte. Pues mira, ahí te va una alberca con un palito. Pues realmente es lo que siguen haciendo. O sea, cada vez que va a haber deportes olímpicos se construyen como 6 estadios. Es cierto, fíjate. Si el país tiene la capacidad. Claro. También para el mundial y todos estos asuntos. La segunda se me hace muy curiosa, dice jefe que manda albañiles, origen de la palabra arquitecto. ¿Qué onda, maestro? Claro. El término arquitecto proviene de la palabra latina architectus, que a su vez tiene su origen en el término griego arquitecton. Así la composición concreta sería archi, ser el primero el que manda, y tecton, albañil o constructor, es decir, el jefe que manda a los albañiles. Bueno, alguien aquí va a salir con el autoestima, pero muy elevado. Yo creí que la definición correcta era lo más cercano a Dios, ¿no? No. Podrían ser considerados como dioses, son jefes de albañiles. Son jefes de, imagínate, o sea, todo lo pueden. Y no que luego pues lo inventan. Exacto. Todo lo que he dicho. Y bueno, como ya nos había mencionado, viene el premio Pritzker, entre los galardones más importantes. Este galardón de origen
estadounidense, también conocido como el Nobel de la Arquitectura, se concede anualmente y premia a un arquitecto en vida que haya mostrado a través de sus proyectos las diferentes facetas de su talento, contribuyendo con ellos al enriquecimiento de la humanidad, con el enriquecimiento de la humanidad. Y ya hay varios mexicanos que ganaron ese premio. ¿Ah, sí? Qué chido. Como bien, que sí. Ojalá. No, pero estoy muy cerca de lograrlo. No, hay un arquitecto muy famoso que es de Jalisco que se llama Luis Barragán. Él ganó un Pritzker. Luis Barragán, ok. De hecho, hay una colonia ahí como que muy llena de su obra en ¿sí? Guadalajara. En Guadalajara. Wow, qué chido. Sí. ¿Nos recomiendas visitarla? Muy Claro, recomendada. Tiene una arquitectura preciosa, jardines, los colores, las formas. Qué chido. Así es. Algo en específico así, no quiero extenderme mucho, pero que digas, mira, cuando vayas y fíjate en tal cosita. Que tú digas. Pues es que en sí la mayoría de las construcciones, pues simplemente la casa así como tal se llama Casa de Luis Barragán. Ah, chinga. Sí, ya es considerado como patrimonio, yo creo, de Guadalajara. Ay, güey, esos tapatíos tienen botón rojo y casas. Y casas muy chingonas, ¿no? Así es. Y sindicato de caballos. Como dato curioso, nada que ver, pero... Otro dato curioso es es que la Gran Muralla China es la construcción que más ha tardado en realizarse. Comenzó a edificarse en el siglo VIII a.C. y se completó en 1644, es decir, 2000 años más tarde. Wow. A ver si la iglesia de la Sagrada Familia no llega a ese tiempo. Oye, eso es cierto. Gran construcción arquitectónica. Sí, la neta, hinche Gaudí. Ya va como casi 100, ¿no? 120 creo. Pero es ahí donde te digo que la arquitectura trasciende, o sea, los planos de esa época con lo que están siguiendo ahorita es maravilloso. Sí, a lo mejor Antonio Gaudí quiso trolearlos, ¿no? Voy a hacer una iglesia que tarda en 150 años. No, y él desde el cielo viéndonos rayos y así como que ahí van. Yo ya lo hubiera acabado. No, la verdad que sí es una construcción bastante impresionante. Sí, y obedece al ego. Muchas de esas construcciones obedece al ego de los clientes y del propio arquitecto. Somos muy egocéntricos, yo creo. ¿Y tú crees que sigue siendo arte? Porque, o sea, ya no está el arquitecto ahí actuando. O sea, pero se sigue construyendo ahí. ¿Qué show? Pues a lo mejor yo creo que sí, porque está ahí, ¿no? O sea, está todavía puesta. Obviamente todavía no la terminan, pues pero que es inconclusa. Es como un legado que él dejó, pero sí, exactamente. El arquitecto diseña mucho. En la antigüedad sí podrías ver al arquitecto en el proceso de la obra como haciendo ahora sí que la construcción. Ahorita, pues no, realmente yo dejo planos, dejo instrucciones y ya. Y se hacen. Que lo hagan ellos. Para eso es jefe de los albañiles. Exacto, entonces se dejaron todas esas instrucciones, todos esos planos. Si en esa época le pudieron estar construyendo, imagínate ahorita. La verdad desconozco el proceso tan lento, en aquella época era más que nada por económicos todo este asunto, pero sí es una gran obra. Sí. Los ornamentos, los materiales, todo el proceso constructivo en sí. No, es que sí es una genialidad, la verdad. Ojalá que algún día nos toque ir a verla en vivo. Ojalá, no sé que no esté concluida, pero que nos toque. Ojalá. Después de la pandemia. Y creo que este punto va a quedar mucho para debatir en el de música. Perdón que interrumpa, porque curiosamente en la música, si ya no, o sea, aunque tú dejes instrucciones, pero tú no la concluyes porque hay obras así inconclusas, entra mucho debate si son arte. La sonata inconclusa de Schubert. Muchas hay. Pero bueno, prosigue con los datos curiosos. Sí, estamos en arquitectura. Sí, ya sé. Bueno, queremos meter músicos a esta historia. Bueno, otro dato curioso es, la casa más angosta del mundo es Keret House y está en Varsovia. Fue diseñada por el arquitecto Jakub Szczegny y su nombre proviene del cineasta y escritor israelí Edgar Keret, primer inquilino de la vivienda. El proyecto fue concebido como una instalación artística para la ciudad polaca de Varsovia. Cuenta con 72 centímetros en su parte más angosta y 122 centímetros en la más ancha. ¿Qué tan angosta sería eso? No, espérate, no esos temas, no, vato. No, compa. ¿Cómo le pregunto? Qué impresionante. Ay, está muy bochorno. El siguiente dato. Bueno, el siguiente dato, pues, para que vean. Burj Khalifa es el edificio más alto del mundo por ahora. En concreto, esta construcción ubicada en Dubái tiene 828 metros. Es de largo el edificio construido más alto del mundo desde el 2010. Se compone de un hotel de lujo, oficinas, residencias, miradores y restaurantes. Este primer puesto está sustituido próximamente por la Jeddah Tower de 1 kilómetro de altura.
1 kilómetro de altura. Ahí mismo, ¿no? Creo que es también en la misma región. Esos de Dubai no tienen llenadera. No loquillos, nada. No tienen llenadera, aparte que tienen mucho dinero. Me voy a conseguir una sugar mami de por allá. Pero bueno, está difícil. Bueno, otra curiosidad, de que las 7 maravillas del mundo antiguo pues son obras arquitectónicas. Claro. Aunque a lo largo de la historia se han realizado diferentes listados, no fue hasta el siglo XVI cuando el pintor neerlandés Marten van Heemskerk realizó 7 cuadros representando las 7 maravillas del mundo antiguo: la Gran Pirámide de Giza, los jardines colgantes de Babilonia, el templo de Artemisa, la estatua de Zeus en Olimpia, el mausoleo de Halicarnaso, el coloso de Rodas y el faro de Alejandría. Todas obras arquitectónicas. No manches. No cabe duda la arquitectura, ¿verdad? Es hermosa. Sí. Es magnífica. Y las 7 maravillas del mundo moderno. En 2007 se realizó el concurso público internacional para elegir las nuevas 7 maravillas del mundo moderno. Se trató de la primera votación masiva por internet, teléfono y mensajes de texto de la historia, abierta a participantes de todo el mundo. Donde las elegidas fueron Machu Picchu, que es una arquitectura, pero no sé cómo llegó ahí, ¿verdad? Pues alguien tuvo que poner la primera piedra. Sí, así como que. Chichén Itzá, el Coliseo de Roma, la estatua de Cristo Redentor, la Gran Muralla China, que ya hablábamos, Petra en Jordania y el Taj Mahal. Petra me gusta mucho, el Taj Mahal también es bastante interesante. Yo cuando me enteré que era una tumba dije, no mames, yo pensé que había sido un castillo o algo, algún visir. Castillo de Aladín, ¿verdad? Sí, la neta sí. Disney nos has mentido. Sí, demasiado. Compa, qué interesante todo esto que nos compartes. Pero no quiero interrumpirte, prosigue. Bueno, pues ya estamos por terminar. Ya estamos llegando a la parte final. Darle las gracias a Vianey por estar aquí, ¿verdad? Sí, muchas gracias. Gracias por invitar. El gusto es tuyo. Sí, el gusto es tuyo. Muchas gracias a ustedes. No, pues de qué. ¿Algún comentario, algo que nos quieras comentar, de platicar? No sé. ¿Qué te ha parecido toda esta charla? Muy a gusto, muy enriquecedora. Conocimientos por ambos lados. Esperemos que a los que van a estar escuchando esto les haga de la misma forma y que se queden con algo de lo maravilloso que es la arquitectura. No nada más es hacer casitas, lleva todo un proceso muy padre. Sí, realmente es. Para hacer casitas, Minecraft, ¿verdad? Ay, Dios. Todos se creen arquitectos en Minecraft. Oye, yo me creo arquitecto, yo juego con mis sobrinas y ya construí varias casitas. Por eso no tenemos trabajo. Qué impresionante. No, dejen de usar Minecraft. Son como las rocolas para los músicos, ¿no? Sí, adiós Minecraft. Y bueno, para despedir este episodio me gustaría compartir algo que dijo José Marín González, doctor en antropología de la Universidad de la Sorbonne de París, donde dice que la arquitectura hoy necesita ser ejercida por individuos que estén dispuestos a aportar más, a no conformarse. Necesita profesionales preparados y comprometidos, analíticos y críticos, que no se guíen por las modas, sino que asuman con firmeza su responsabilidad y actúen con ética, que entiendan y manejen con destreza la tecnología y la apliquen en beneficio de la sociedad. Arquitectos que contribuyen a la construcción de las ciudades que necesitamos para coexistir en el único planeta que tenemos. Bueno, bonito mensaje. Qué bonito, pues, ¿verdad? Sí, o sea, es el ideal. Obviamente sabemos que no va a ser así al 100%, pero pues qué padre que algo tan importante que es un arte y nos es tan útil, pues sí caiga en manos de personas que sean así de responsables, porque definitivamente es una inmensa responsabilidad y ya lo dijimos como chiste aquí al principio. Ojalá esto no se nos venga sino, pero pues hay construcciones tan complejas que digo, wow, ¿cómo le hacen, no? Y ahí están y van a perdurar por cientos de años. Pues muchísimas gracias, Vianey, por acompañarnos, Carlos. Muchísimas gracias. No, pues de que la neta sí disfruté un chingo este episodio, o sea, que estaba así como que de verdad, por eso no quise decir nada, sí. Ahora no quise interrumpir con mis burradas, pero muy contentos de compartir. Y pues a todos los que nos escuchan o nos ven en nuestro canal de YouTube, suscríbanse, denle ahí un like. Ya si les gustó mucho, pues obviamente a la campanita para que esté ahí enfadando cada vez que salga un capítulo. También, por favor. Sí, hay que compartir, porque todo esto del arte pues es universal, ¿no? Y hay que pues enamorar a la gente de estos temas que a veces son pues complicados de platicar en el día a día, ¿no? Más nos preocupan otras, pero es muy padre conocer y pues y bien dicen que el que conoce su historia pues no la repite, ¿no? Entonces escúchenos en Spotify, en Anchor, en Google Podcast y aquí en su canal de YouTube, Dos Músicos con Mucha Historia. Hasta la próxima. Hasta luego.